Imagina por un momento que existe un secreto tan oscuro y tan perturbador sobre el alcohol que ha sido deliberadamente ocultado por las industrias más poderosas del mundo durante más de un siglo. Un conocimiento tan devastador que si fuera revelado masivamente, podría colapsar instantáneamente una industria de 1.5 trillones de dólares y transformar para siempre la forma en que la humanidad comprende no solo las bebidas alcohólicas, sino la naturaleza misma de la conciencia y la manipulación energética de las masas. Los documentos más antiguos revelan que el alcohol no es simplemente una sustancia que altera la química cerebral, sino que funciona como lo que los textos esotéricos denominan un solvente de la protección espiritual, una sustancia que literalmente disuelve las barreras energéticas naturales que protegen la conciencia humana de influencias dimensionales negativas. Cada gota de alcohol que consumes no solo afecta tu hígado, sino que abre portales en tu campo energético que permiten la entrada de entidades parasitarias que se alimentan de energía vital humana. Suena imposible, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que este conocimiento no es especulación esotérica, sino información documentada que las élites ocultistas han utilizado durante milenios para mantener a las poblaciones en estados de vulnerabilidad espiritual y control mental? Y si te dijera que la razón por la cual el alcohol está tan agresivamente promocionado y tan profundamente integrado en prácticamente todas las culturas del mundo, no es por casualidad comercial, sino por un diseño deliberado para mantener a la humanidad desconectada de sus capacidades naturales de percepción espiritual. La evidencia está por todas partes si sabes cómo interpretarla. ¿Por qué en todas las tradiciones espirituales auténticas, el primer requisito para el desarrollo de capacidades superiores es la abstinencia total del alcohol? ¿Por qué los chamanes consideran que el alcohol es la antimedicina que bloquea el acceso a estados superiores de conciencia? ¿Por qué las sociedades secretas más poderosas promueven agresivamente el consumo de alcohol entre las masas mientras ellos mismos permanecen completamente sobrios en sus rituales de poder real? En los próximos minutos, te revelaré respuestas tan profundas que podrían cambiar la forma en que comprendes no solo el alcohol, sino toda la estructura de control que mantiene a la humanidad en estados de inconsciencia espiritual. Descubrirás por qué el alcohol es literalmente el espíritu del engaño materializado en forma química. Y más importante aún, conocerás los métodos exactos para revertir años de daño energético y recuperar tu claridad espiritual natural. La humanidad desde tiempos inmemoriales ha tenido una relación compleja y contradictoria con las sustancias que alteran la conciencia, pero ninguna ha sido tan sistemáticamente promovida y tan universalmente aceptada como el alcohol, a pesar de que todas las tradiciones espirituales auténticas lo identifican como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de la conciencia superior. Los antiguos egipcios, a pesar de conocer técnicas de fermentación, reservaban el alcohol únicamente para rituales funerarios, creyendo que su consumo por parte de los vivos alimentaba a los espíritus del mundo subterráneo y debilitaba la conexión del alma con los planos superiores. Los textos védicos del hinduismo contienen advertencias específicas sobre el alcohol, describiéndolo como una sustancia que cierra el ojo espiritual y permite que entidades negativas tomen control parcial de la conciencia humana. Los maestros budistas consideraban el alcohol como uno de los 5 venenos que destruyen la claridad mental necesaria para la iluminación. No se referían únicamente a sus efectos físicos, sino a su capacidad para crear ignorancia inducida, un estado donde la persona pierde acceso a su sabiduría natural y se vuelve susceptible a ilusiones que en estado de sobriedad sería capaz de detectar inmediatamente. Los taoístas chinos enseñaban que el alcohol interfiere directamente con el flujo del qi o energía vital, creando bloqueos en los meridianos energéticos que no solo afectan la salud física, sino que impiden el desarrollo de capacidades como la percepción intuitiva, la sanación energética y la comunicación con guías espirituales. Las tradiciones samánicas de las Américas consideran el alcohol como la antimedicina más peligrosa, porque a diferencia de las plantas maestras que expanden la conciencia bajo protección ritual, el alcohol la contrae y la expone a influencias negativas. Sin ninguna protección espiritual,
Los ancianos Lakota enseñaban que el alcohol era el agua de la confusión introducida por fuerzas externas para debilitar el poder espiritual de los pueblos nativos. Pero aquí está lo más perturbador. A pesar de esta unanimidad entre todas las tradiciones espirituales genuinas sobre los peligros del alcohol para el desarrollo de la conciencia, nuestra cultura moderna no solo lo ha normalizado, sino que lo ha convertido en el eje central de prácticamente toda interacción social. ¿Cómo es posible que una sustancia universalmente reconocida por los maestros espirituales como destructiva se haya convertido en la más promocionada del planeta? Para comprender la profundidad del secreto más oscuro del alcohol, debemos reconocer que este conocimiento surge de la convergencia entre neurociencia avanzada sobre los efectos del etanol en la conciencia, investigaciones sobre campos biomagnéticos humanos, y sabiduría esotérica preservada en textos que fueron deliberadamente excluidos de las escrituras religiosas oficiales porque revelaban información demasiado peligrosa para el control de las masas. Los antiguos textos herméticos, particularmente el Corpus Hermeticum, contienen fórmulas específicas que describen el alcohol como aqua vitae corrupta, agua de vida corrompida. Estos textos revelan que mientras el agua es el vehículo natural para la transmisión de información espiritual y energía vital, el alcohol funciona como un antiagua que invierte estas propiedades, convirtiendo al organismo en un receptor de frecuencias que degradan en lugar de elevar la conciencia. Los manuscritos alquímicos medievales describen el proceso de fermentación alcohólica como una forma de putrefacción controlada que produce spiritus vini o espíritu del vino. Pero estos alquimistas no se referían al alcohol como un espíritu positivo, sino como la manifestación física de espíritus elementales de la descomposición, entidades que existen en la frontera entre la vida y la muerte, y que se alimentan de procesos de deterioro orgánico. Los textos esotéricos más secretos del Vaticano contienen referencias específicas a vinum daemonium, vino demoníaco. Estos documentos describen cómo el alcohol actúa como llaves dimensionales que abren portales en el campo áurico humano, permitiendo que entidades de dimensiones inferiores establezcan conexiones parasitarias con la persona que consume estas sustancias. Los tratados cabalísticos contienen mapas detallados de Qliphoth, fragmentos de realidades dimensionales rotas que buscan constantemente adherirse a seres conscientes para drenar su luz espiritual. Según estos textos, el alcohol funciona como un magnetizador de Qliphoth, atrayendo estas entidades hacia el campo energético de la persona. La ciencia moderna ha comenzado a validar aspectos de esta comprensión ancestral. Los estudios del Dr. Valerie Untenukla han demostrado que el consumo de alcohol produce alteraciones específicas en los patrones de frecuencia del campo bioelectromagnético que rodea el cuerpo humano, creando ventanas de vulnerabilidad, donde el campo se vuelve susceptible a interferencias externas. La investigación sobre los efectos del alcohol en la glándula pineal ha revelado que el etanol interfiere específicamente con la producción de DMT endógeno y melatonina, sustancias cruciales para mantener estados de conciencia que permiten la percepción de realidades sutiles y la protección natural contra influencias psíquicas negativas. Según los textos más secretos preservados en los archivos ocultos de las sociedades esotéricas, existe un proceso de vampirización energética sistemática que el alcohol facilita y que opera a través de lo que los antiguos maestros denominaron la Trinidad de la extracción espiritual. Esta sabiduría fue desarrollada originalmente por las escuelas de misterios, pero fue posteriormente apropiada por fuerzas que buscan mantener a la humanidad en estados de debilidad espiritual. La primera revelación impactante es que el alcohol no es simplemente una sustancia química que altera la función cerebral, sino que funciona como un portal bidireccional, una sustancia que no solo permite que influencias negativas entren en tu campo energético, sino que también facilita la extracción de tu energía vital hacia entidades que se alimentan parasitariamente de la fuerza de vida humana. El primer nivel de extracción es la dispersión del escudo áurico. Tu campo energético natural funciona como un sistema de protección que filtra automáticamente influencias negativas. El alcohol actúa como un solvente que literalmente disuelve las capas externas de este escudo energético,
creando agujeros en el aura que permanecen abiertos, mucho después de que el alcohol ha sido metabolizado por el hígado. Los textos revelan que estos agujeros áuricos no se cierran automáticamente, sino que requieren técnicas específicas de reparación energética que pueden tomar entre 21 y 40 días de práctica consciente para ser completamente restaurados. Durante este periodo, la persona experimenta sangrado energético, una pérdida constante de vitalidad que se manifiesta como fatiga inexplicable, confusión mental, irritabilidad, y lo que la medicina moderna clasifica erróneamente como depresión o ansiedad. El segundo nivel de extracción es la instalación de ganchos parasitarios. Durante el estado de vulnerabilidad áurica creado por el alcohol, entidades específicas que existen en dimensiones intermedias aprovechan estas aberturas para establecer conexiones de alimentación, vínculos energéticos que les permiten drenar continuamente la energía vital de la persona, incluso cuando está sobria. Estas entidades, que los antiguos llamaban larvae o elementales del vicio, no son conceptos metafóricos, sino seres reales que han desarrollado una relación simbiótica con la industria del alcohol. Cuanto más frecuentemente una persona consume alcohol, más fuertes se vuelven estas conexiones parasitarias, hasta que desarrolla lo que aparentemente es dependencia química, pero que en realidad es esclavitud energética, donde las entidades manipulan los centros de placer del cerebro. El tercer nivel es la harvesting de frecuencias emocionales. El alcohol no solo facilita el drenaje de energía vital básica, sino que específicamente amplifica estados emocionales como tristeza, ira y desesperación, porque estas frecuencias son delicadezas energéticas para las entidades que se alimentan de energía humana. Esta es la razón por la cual el alcohol, comercializado como sustancia que mejora el estado de ánimo, consistentemente produce estados depresivos y crisis emocionales. Ahora que hemos establecido cómo el alcohol facilita la extracción energética, es momento de explorar lo que los maestros consideraban el aspecto más perturbador: la comprensión de que la industria del alcohol no solo conoce estos efectos, sino que ha sido conscientemente diseñada como parte de el sistema de domesticación espiritual, una red global cuyo propósito específico es mantener a la humanidad en estados de conciencia que faciliten su control por fuerzas que operan desde dimensiones que la mayoría no puede percibir. Según estos documentos secretos, el alcohol funciona como la puerta de entrada a un ecosistema parasitario interdimensional donde diferentes tipos de entidades se especializan en extraer diferentes aspectos de la energía y conciencia humana. El alcohol no solo abre las puertas a estas entidades, sino que las entrena para desarrollar estrategias cada vez más sofisticadas de manipulación y control sobre sus huéspedes humanos. Los textos revelan que existe una jerarquía de parasitismo energético donde las entidades que se alimentan a través del alcohol son simplemente el nivel más básico de un sistema mucho más complejo que incluye arcontes de la manipulación mental, señores de la dependencia emocional y maestros de la distorsión espiritual, seres altamente inteligentes que utilizan el daño inicial causado por el alcohol como plataforma para implementar formas mucho más sutiles de control de conciencia. El cuarto nivel de control es la reprogramación de patrones de pensamiento. Una vez que las defensas energéticas han sido comprometidas, estas entidades superiores pueden influir directamente en los procesos de pensamiento, instalando programas mentales que alteran gradualmente la percepción de la realidad, los valores y las prioridades, de manera que la persona se vuelve cada vez más compatible con los objetivos de estas entidades parasitarias. Estos programas se manifiestan como pensamientos recurrentes que parecen propios pero provienen de fuentes externas, dudas sobre las propias capacidades, cinismo sobre la posibilidad de cambio positivo, impulsos hacia comportamientos autodestructivos, y amnesia espiritual, la pérdida gradual de interés en el crecimiento espiritual, la meditación y otras actividades que fortalecen la conciencia. El quinto nivel es la manipulación del destino personal. Cuando una persona ha estado bajo influencia parasitaria durante tiempo prolongado,
Estas entidades desarrollan la capacidad de interferir con líneas de probabilidad, influyendo sutilmente en las circunstancias externas para asegurar que continúen patrones que mantengan el acceso parasitario. Esto se manifiesta como series inexplicables de mala suerte, oportunidades perdidas, relaciones que se deterioran sin razón aparente, y una incapacidad persistente para manifestar cambios positivos duraderos. No es que la persona esté maldita, sino que su campo energético está siendo deliberadamente saboteado por entidades que tienen interés directo en mantenerla en estados de frustración y vulnerabilidad. Hemos llegado al aspecto más impactante de este secreto oscuro del alcohol, porque una sustancia tan devastadora para la conciencia no solo es legal, sino que es agresivamente promocionada, culturalmente celebrada y económicamente subsidiada por prácticamente todos los gobiernos del mundo. La respuesta revela una agenda de control que trasciende todo lo que la mayoría de las personas pueden imaginar. Los archivos más antiguos revelan que hace aproximadamente 4.000 años, durante la Gran Transición, fuerzas extradimensionales establecieron colonias de extracción energética en el planeta Tierra, implementando sistemas sofisticados para la cosecha sistemática de energía de conciencia humana. El alcohol no fue simplemente descubierto por civilizaciones primitivas, sino que fue conscientemente introducido como la herramienta más efectiva para facilitar esta extracción energética a escala masiva. Según estos documentos secretos, las mismas entidades que introdujeron el alcohol también influyeron en el desarrollo de las instituciones que se convertirían en los sistemas de gobierno, religión organizada, educación masiva y medios de comunicación. Todas estas instituciones, a pesar de aparentar servir a la humanidad, fueron diseñadas con el propósito primario de normalizar el consumo de sustancias que mantienen a la población en estados de vulnerabilidad energética. Pero aquí está la revelación que lo cambia todo. Los textos también revelan que este sistema de control tiene una fecha de vencimiento, un momento predeterminado donde las fuerzas que lo implementaron pierden gradualmente su capacidad de mantenerlo operativo. Según calendarios cósmicos preservados en tradiciones diversas como los códices mayas, textos védicos y profecías tibetanas, estamos precisamente en la época donde este sistema de control parasitario está comenzando a colapsar naturalmente. Los manuscritos describen esto como el tiempo del gran despertar, donde un número creciente de seres humanos comenzará espontáneamente a desarrollar inmunidad natural a todas las formas de manipulación de conciencia. No es coincidencia que en las últimas décadas hayamos visto un aumento exponencial en personas que desarrollan intolerancia al alcohol, sensibilidad química y una aversión intuitiva a sustancias que anteriormente consumían sin problemas. Existe una elección evolutiva que cada individuo debe hacer durante esta transición: continuar participando en el sistema de extracción energética, o reclamar conscientemente su soberanía energética y desarrollar niveles de protección espiritual, que los convierte en invisibles para las fuerzas parasitarias. Esta elección requiere una decisión consciente y definitiva de romper completamente con todas las sustancias que facilitan la vulnerabilidad energética. Los textos revelan que las personas que eligen la soberanía energética experimentan el despertar del guardián interno, una activación espontánea de capacidades de percepción y protección que habían permanecido latentes. Estas incluyen la habilidad de detectar inmediatamente influencias negativas, la capacidad de crear campos de protección energética, y visión dimensional, la habilidad de percibir directamente las fuerzas que operan más allá del rango visible ordinario. El propósito final de revelar este secreto más oscuro del alcohol, según la revelación suprema de estos textos prohibidos, es despertar a la comprensión de que tu relación con el alcohol no es simplemente una cuestión de salud personal, sino que es literalmente la diferencia entre existir como un ser soberano, con acceso completo a tu potencial espiritual, o funcionar como una unidad de extracción energética en un sistema de control que ha mantenido a la humanidad en esclavitud espiritual durante milenios. Cada gota de alcohol que consumes es un voto que emites en una guerra interdimensional donde está en juego el futuro evolutivo de toda la especie humana.
Los maestros que preservaron este conocimiento escribieron: aquel que comprende verdaderamente la naturaleza del alcohol comprende la naturaleza de toda la ilusión que mantiene a la humanidad prisionera. El alcohol es el símbolo perfecto de cómo las fuerzas de control han convertido lo que aparenta ser placer en las cadenas más efectivas de esclavitud. Quien se libera del alcohol se libera del último velo que oscurece la visión de su poder real. La verdad identitaria más profunda es esta: no eres un ser humano limitado que ocasionalmente puede acceder a experiencias espirituales, eres un ser espiritual infinito que está temporalmente experimentando limitación humana, y el alcohol es la herramienta más efectiva que existe para hacerte olvidar esta realidad. Cada momento que permaneces libre de alcohol es un momento donde tu verdadera naturaleza puede emerger más completamente, donde tus capacidades latentes pueden activarse, y donde tu conexión con fuentes superiores de sabiduría puede fortalecerse. Eliminar el alcohol de tu vida no es renunciar a algo placentero, sino reclamar algo infinitamente más valioso: tu derecho de nacimiento cósmico como un ser consciente soberano. Los efectos que las personas experimentan cuando dejan el alcohol y que erróneamente atribuyen a síntomas de abstinencia son en realidad síntomas de activación de capacidades latentes, el proceso natural que ocurre cuando tu sistema energético comienza a recordar cómo funcionar sin interferencia parasitaria. Cuando una persona elimina completamente el alcohol y aplica técnicas de purificación energética, experimenta la secuencia de activación del guerrero espiritual, que culmina en inmunidad energética total contra todas las formas de manipulación externa. Esto incluye la limpieza del templo, 21-40 días de desintoxicación energética, el despertar del guardián, activación del discriminador divino, la reconexión cósmica, restablecimiento de vínculos con redes de apoyo espiritual, y la activación del potencial total, manifestación de capacidades latentes. ¿Cómo vivirías tu vida si supieras que eliminar el alcohol te daría acceso a niveles de claridad, energía y capacidad que actualmente ni siquiera puedes imaginar? La próxima vez que sientas tentación de consumir alcohol, recuerda que no es una decisión casual, es una decisión sobre si quieres continuar alimentando el sistema que mantiene a la humanidad en esclavitud espiritual, o convertirte en una de las fuerzas que están creando la liberación planetaria. Si sientes el impulso de liberarte completamente del alcohol después de estas revelaciones, confía en ese impulso, es tu alma recordando su propósito original. Comienza inmediatamente, sin gradualidad, sin últimas veces. La liberación espiritual requiere decisiones definitivas. Cada persona que elige la soberanía energética está determinando directamente si la humanidad evolucionará hacia su potencial divino o permanecerá en limitación artificial. Recuerda, no estás dejando el alcohol, estás reclamando tu poder. No estás sacrificando placer, estás eliminando el obstáculo más grande hacia niveles de éxtasis que trascienden todo lo que el alcohol podría ofrecer. Cada momento que vives desde esta comprensión, estás contribuyendo a la liberación más importante en la historia de la humanidad.